Hola a todos, soy un tío blancuetero y este es el desafío 8M. Y es que, como todos sabéis, pues nos encontramos a tan solo una semana de la fiesta nacional más esperada por todas las charos, las charas y las chares de nuestro país, que es el 8M. Que algunos seguro que estaríais pensando, bueno, este año con todo lo del COVID y teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado, pues seguro que no lo van a celebrar, seguro que van a andar pues un poquito más con cuidado para resarcirse y ese tipo de cosas, que fijaos que hace solo 5 días los medios de comunicación se hicieron eco del estudio que señalaba que si España se hubiera confinado 7 días antes de lo que lo hicimos el año pasado, pues se habrían evitado 20.000 muertes en la primera ola de COVID, que a lo mejor pues se podrían haber evitado si nuestros políticos no hubiesen estado más pendientes de la fiesta de las mujeres que de la salud y la seguridad de todos los españoles. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Pero bueno, en aquel momento pues ya nos quedó claro que si los políticos tienen que elegir entre hacer proselitismo feminista o preocuparse de una peligrosa potencia mundial, pues evidentemente van a elegir hacer proselitismo feminista. Y este año pues tampoco iba a ser una excepción. Pero ojo, no penséis mal que estas manifestaciones, por lo visto, pues van a cumplir con todos los protocolos sanitarios y de seguridad. Protocolos sanitarios y de seguridad que se habrían inventado para que estas manifestaciones se puedan celebrar. Así decían, la Comisión 8M convoca 4 manifestaciones de menos de 500 personas en el centro de Madrid, porque es bien sabido y conocido que el virus sería peligroso a partir de la persona 501. El coronavirus con 500 personas, el coronavirus con 501 personas. Todo arreglado, señores. Dicen, las organizaciones han asegurado que establecerán las medidas necesarias para que la cifra de asistentes no supere ese umbral. O sea que tú vas a convocar manifestaciones en las principales plazas de las principales ciudades de España y que vas a poner luego a un gorila en los principales puntos de acceso a esas plazas, dejando o no dejando entrar a feministas según el aforo. ¿Vas a contar pañuelos morados hasta que haya 500? ¿Cómo va a ir la cosa? Que alguien me lo explique, por favor. Pues la verdad es que no se sabe muy bien, pero que las feministas están preparando, eso seguro, ¿eh? ¡Llega el 8 de marzo! Desde los barrios, desde los pueblos, desde las plazas y los balcones, vamos a celebrar el 8 de marzo. Pues eso, feministas, a bailar y a darle marcha al 8 de marzo. La verdad es que ya echaba bastante menos escenas como esta. Y bueno, que el 8M finalmente se vaya a celebrar es algo que no debería sorprendernos a ninguno. Y eso que las pasadas fiestas de Navidad pues se nos puso un cupo para reunirnos en casa con familiares, que eran 6 personas. Más de 6 era arriesgado. El número que proponga el Gobierno de España en ese Consejo Territorial, que ayer dio a conocer, de 6, no es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo como para que no explosione de nuevo la curva de contagios que afortunadamente hemos empezado, desde que aprobamos el estado de alarma, a frenar en nuestro país. También hemos visto cómo se les ponían muchísimas restricciones a pequeños negocios, locales, bares, que han tenido que cumplir a rajatabla una serie de medidas sanitarias y de seguridad que evidentemente pues les habrían impedido realizar su negocio y su actividad con plena normalidad. Y sin embargo, cuando a nuestra clase política se le podría pedir ejemplo haciendo sacrificios similares, pues podemos ver cómo no han estado a la altura. Desde las elecciones en Cataluña, que se podían haber retrasado, y en las que incluso se animó a los enfermos y positivos por COVID a que fueran a votar, que no pasa nada porque todos sabemos que el coronavirus pues es un virus muy sensato, ¿vale? Y va a respetar tanto la jornada de reflexión como la jornada electoral. Eso es sabido por todos. También hemos visto a vocales del gobierno justificar las concentraciones y los altercados a partir de la encarcelación de Pablo Hasél,
él, que me imagino que tampoco pasa nada porque ya sabemos todos que este virus a los antifascistas pues tampoco les afecta. Que vamos a ver que es un virus selectivo, es decir, que nos afecta más o nos afecta menos según le convenga o no le convenga a nuestra clase política. Máxima actitud de diálogo. Y evidentemente el 8M pues no iba a ser una excepción. Y en honor a esta celebración y a una semana de que tenga lugar, me gustaría proponer a todas las feministas y feministas que hay en España un hermoso y grandioso desafío. Bien, todos hemos visto en los últimos años cómo desde las filas tanto del PSOE como de Unidas Podemos se ha hablado de perseguir por la ley a los negacionistas de la violencia de género, entre los que básicamente nos adherimos todos aquellos que somos críticos con las leyes de género y que cuestionamos los axiomas y los dogmas que propone el feminismo contemporáneo. Ya lo propuso Adriana Lastra e Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Habría dicho lo siguiente: el feminismo ayuda a vivir. Sus ideas racistas y machistas están, como le decía antes, fuera de la ley. Y estas personas lo que defenderían es que hay una clara diferencia entre la violencia doméstica y la violencia de género, y todos los que niegan que existe una clara diferencia entre estas dos formas de violencia serían, por lo tanto, negacionistas de la violencia de género. Evidentemente yo y muchas otras personas que pensamos como yo, pues ponemos en duda esta premisa. Y ya he dicho muchas veces que yo no niego que pueda existir una violencia derivada del machismo, pero sí pongo en duda cómo se articula esta supuesta violencia machista en nuestro Código Penal a partir de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004-2005. Y afirmo rotundamente que no hay manera humana de distinguir la violencia de género de la violencia doméstica si no sabemos el sexo del agresor y de la víctima. Por lo tanto, para mí, la Ley Integral de Violencia de Género es una ley que reproduce un derecho penal de autor, es decir, que no atiende al contexto y la coyuntura del delito en cuestión, sino que solo se fijaría en el sexo del supuesto agresor y de la supuesta víctima. Sin embargo, personajes como nuestra ministra Irene Montero defenderían que no, que se trataría de una violencia específica y significativa que solo se aplicaría en unas circunstancias determinadas y que sería perfectamente distinguible de otras formas de violencia. No son casos aislados, se llama patriarcado, señorías. Sería una violencia machista que se daría a partir de unas condiciones y de una cultura patriarcal muy concretas y muy determinadas, por lo que estos casos de violencia serían perfectamente distinguibles de los demás y por lo tanto no tendrían absolutamente nada que ver. Por lo tanto, he decidido lanzar al aire un desafío. A partir de este desafío, yo me comprometo a que si este fuese completado con éxito en los próximos 7 días, yo pediría disculpas por todos los vídeos hechos hasta la fecha, borraría todos mis vídeos de YouTube junto con mi canal y acabaría con mi presencia en redes sociales. Y bien, el desafío es el siguiente. A continuación voy a resumir 11 casos clínicos reales. Algunos serían violencia doméstica, algunos serían violencia de género y otros serían otras formas de violencia. ¿Y cuál va a ser el desafío? Os estaréis preguntando. Pues la gracia de todo esto será que no voy a dar ni el sexo de la víctima ni el sexo del agresor. Simplemente voy a resumir clínicamente cuáles han sido los hechos. Y a partir de ahí, todos los que aceptéis el desafío, pues tenéis que definir si se trataría de violencia de género o violencia doméstica. Que teniendo en cuenta que la violencia machista es una violencia muy peculiar y perfectamente diferenciable de otras formas de violencia, pues no será demasiado complicado el poder establecer estas diferencias y distinguir unos casos de otros, imagino. El desafío sobre el que estoy dispuesto a jugarme mi modo de ganarme la vida no se basará simplemente en que vosotros podáis diferenciar los casos de violencia de género de violencia doméstica, sino que además me lo podáis explicar y fundamentar. Y en caso de que así sea, pues no me quedará otra que daros la razón, pedir disculpas, cerrar la puerta, despedirme y no me volveréis a ver. Y sin más dilación, soy un tío blanco hetero y este es el desafío 8M. Caso 0. J, de 46 años, se encontraba en proceso de divorcio de su pareja H, que ya había recibido una denuncia por agresiones verbales por parte de J. Después de ser archivada esta causa y de ser considerado por las autoridades como un asunto de bajo riesgo, en el marco de una discusión, H acabó asestando 4 puñaladas a J y se dio a la fuga, siendo esta persona detenida al poco tiempo por la policía después de provocar un accidente en el que salieron heridas otras 2 personas. ¿Se trata de violencia machista? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Caso 1. H, de 66 años, vive con su pareja S, de 45, que era alguien con afición al boxeo, con una conducta agresiva y adicción a la cocaína y alcohol. H había pedido ayuda en muchas ocasiones a sus vecinos y había denunciado a las autoridades a S, ya que le propinaba fuertes palizas de forma asidua. Una noche, tras una escena de gritos, drogas y violencia, S acaba con la vida de H tras propinarle 25 puñaladas. Caso 2. Y agrede a su pareja X y la arroja contra la mesa diciéndole: antes de que me dejes te mato yo.
yo decido cuándo vas a vivir o morir. Entonces la víctima agredida le dijo que la relación había terminado y que recogiera sus cosas. En ese momento, Y pegó fuego a las ropas de la cama y a la casa y se marchó a tomar una copa al bar. ¿Se trata de un caso de violencia machista? Sí, no y por qué. Caso 3. Z, que es pareja de W, es descrito por sus conocidos como una persona violenta, de carácter fuerte y muchos celos. Tras una discusión con W, motivada porque aún se veía con su expareja, W anuncia su intención de marcharse del piso. Finalmente, W, tras ser convencida por Z, decide quedarse en la casa. Y esa noche Z lo apuñala más de 30 veces. Después Z llama a su madre y confiesa lo que ha hecho diciendo o era para mí o no era para nadie. Caso 4. J, de 80 años, asesina a su pareja M, de la misma edad, que padecía el mal de Alzheimer. Después escribe una carta pidiendo perdón a sus hijos y se suicida tirándose por la ventana. Caso 5. V, conocedor de que su pareja es infiel con otra persona desde hacía meses y sabiendo la identidad del amante, al verlos juntos se abalanza sobre ellos y rocía con gasolina el cuerpo del amante para después prenderle fuego. Esta persona finalmente fallece en el hospital por las quemaduras. Preguntado por las autoridades, V reconoce que sufrió un ataque de celos. Caso 6. M vive con su pareja de los últimos 2 años, S, junto con 2 niños adoptados y 2 niños biológicos. A pesar de ser un hogar de 6 personas, la familia no tenía problemas económicos. Dicen familiares de M que S controlaba a su pareja M y presentaba un importante cuadro de celos. Cuando M intenta acabar con la relación, es disparada 10 veces por S. Caso 7. T, de 40 años de edad, había dejado de vivir con su pareja L debido a la violencia física y abuso de drogas de L. L además tenía un historial de delitos violentos fuera del hogar con una condena por un asesinato previo. T además había sido víctima de lesiones por parte de L con anterioridad. L presentaba una conducta controladora y celosa y había amenazado con suicidarse si T finalizaba la relación. Un día, tras una intoxicación con cocaína y después de acusar de infidelidad a su pareja, L asesina a T. Caso 8. J, de 54 años, tenía un matrimonio con B, de 55, desde hace 14 años. Según J, B tendría unos celos enfermizos. J recibió su primera paliza a base de puñetazos y golpes con un trozo de madera por parte de B tras recibir un mensaje de una tercera persona. Por lo visto, B le revisaba todas las conversaciones del móvil, y si J hablaba con otras personas, B siempre sospechaba que mantenía relaciones con estas. Tras una fuerte discusión en la que J dejó claro que se quería separar, mientras dormía, B le roció la cara con sosa cáustica. Caso 9. P, de 57 años, vivía con su pareja A, de 53. Tras 10 años de palizas y de amenazas de muerte que habían sido denunciadas en numerosas ocasiones por parte de los vecinos, A, en una de sus borracheras, le acabó propinando una puñalada mortal en el corazón a P. Después salió al rellano para avisar a gritos a sus vecinos de que había asesinado a su pareja y que ya podían llamar al 112. Y finalmente, caso 10. B, de 30 años, tras una discusión con su pareja X que se produjo después de que ésta acudiese a una fiesta y motivada por los celos de B, le asesta 10 puñaladas a X tras intentar estrangularla. Llama a la policía y amenaza con suicidarse. Dicho autor del crimen tenía antecedentes ya que en el pasado había causado un incendio forestal tras una discusión con su pareja. Y bien, como ya he dicho, el mecanismo es muy sencillo. Acabo de exponer 11 casos que habrían sido protagonizadas por parejas de distintos sexos. Algunas de estas agresiones habrían sido de hombre a mujer, otras habrían sido de mujer a mujer, otras de hombre a hombre y otras de mujer a hombre. Y casi todos los estudios, tanto internacionales como nacionales, apuntan a que las razones por las que se da la violencia en el ámbito de la pareja íntima son exactamente las mismas independientemente de los sexos de las víctimas y de los agresores, o independientemente de sus orientaciones sexuales. Es decir, que las causas de la violencia de hombre a mujer o de mujer a hombre en las parejas heterosexuales o de mujer a mujer en las parejas de lesbianas o de hombre a hombre en las parejas de gays serían, según todos estos informes y estudios, exactamente las mismas. Pero para nuestro feminismo contemporáneo no. Para nuestro feminismo contemporáneo existiría la violencia machista, que es aquella producida de un hombre hacia una mujer y que tendría una naturaleza muy concreta y muy específica para este tipo de casos que los diferenciaría de los otros. Los casos de violencia entre parejas que pertenecen al colectivo LGTB o los casos de violencia entre parejas heterosexuales de mujer hacia hombre. Por lo tanto, ya que el contexto es tan distinto y las diferencias son tan claras, una diferencia clara que los negacionistas de la violencia de género pues es que no queremos ver, me imagino entonces que a estas personas pues no les será difícil diferenciar los casos que he expuesto anteriormente y señalar cuáles serían violencia de género y por qué lo serían.
opinión. Mi discurso, mi canal y la forma que tengo de ganarme la vida está en juego, chicos. Que empiece el reto.